bienvenida a la ponencia sobre el tema de paludismo, a cargo de la ponente universitaria Aida Martínez, estudiante de medicina de la Escuela Superior de Medicina de México, alumna adscrita al programa Instituto de Formación de Investigadores del IPAN. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave en 3 oportunidades que les servirá para que puedan obtener el certificado, y al final realizará un póster respectivo quizzes, chicos. Bien, sin más que decir, le damos la bienvenida a Aida y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes, ¿me logran escuchar bien? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, ya estoy, creo. Entonces, pues, buenas tardes, chicos. Como ya lo dijo la presentadora, el tema de hoy vamos a ver malaria y paludismo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, como tal, dentro de el vocablo malaria proviene principalmente del italiano medieval, que significa mala aria o mala aire. Entonces, esto se asociaba con la inhalación de aire en los pantanos. Entonces, aquí es importante comenzar definiendo qué va a ser la malaria. La malaria es una enfermedad potencialmente mortal que va a ser causado por parásitos. Entonces, estos parásitos se van a transmitir al ser humano por la picadura de ¿qué? De un mosquito hembra del género Anopheles. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de epidemiología. Entonces, bueno, la distribución es mundial. Entonces, aproximadamente, según datos de la OMS, 87 países y territorios van a estar presentando pues datos de paludismo a lo largo de todo el mundo. Entonces, ahora bien, la intensidad de la transmisión va en una región endémica, va a depender principalmente de qué, de la densidad, de la densidad del hábito del mosquito y de la prevalencia de humanos infectados, ya que es importante mencionar que nosotros los humanos pues vamos a ser el principal reservorio de estos parásitos que se van a encontrar en este mosquito. Entonces, ahora bien, es importante mencionar que existen regiones hiperendémicas. Entonces, se define estas regiones hiperendémicas como aquellas áreas en donde más del 50% de la población va a tener parasitemia. Entonces, como estas regiones pues son bastante propensas a tener la infección, pues la transmisión se suele realizar de manera constante y las manifestaciones de la enfermedad pueden ir principalmente moderadas, ya que aquellos pacientes, como se encuentran en una zona pues que constantemente se están infectando, llegan a desarrollar inmunidad. Entonces, es así el caso de las regiones con baja prevalencia, ya que en ellos la transmisión pues llega a ser un tanto intermitente y esto produce que los pacientes pues como tal no desarrollen una correcta inmunidad y por lo tanto en este tipo de poblaciones llegan a sufrir brotes epidémicos pues un tanto repetidos. Ahora bien, según datos de la OMS del 2019, aproximadamente 229 millones de casos alrededor del mundo, de los cuales 409 millones producen muerte. Entonces, aquí podemos ver el fuerte impacto y la gran distribución que tiene este parásito a lo largo de todo el mundo. Entonces, es importante mencionar que la región de África asumió el 90% de la carga total. Entonces, aproximadamente en el año 2000, esta región ha tenido una reducción en su número de muertes. Esta reducción ha sido aproximadamente menos del 44%. Sin embargo, esto no descarta que África llegue a tener pues una de las mayores cargas. Entonces, bueno, aquí les coloqué un mapa en donde marca de color rojo
todas aquellas áreas que van a ser endémicas. Entonces aquí podemos ver todo el hemisferio occidental, perdón, y por acá, miren, en color un tanto menos claro vamos a ver aquellas zonas que como tal pues no son endémicas. Entonces, pues aquí es importante ver que para que exista una epidemia debe haber cambios en que en los aspectos ambientales, en los aspectos económicos o sociales. Ambientales, como por ejemplo en aquellas zonas en donde anteriormente existían unas fuertes lluvias o lluvias intensas y ¿no? Cambios económicos y sociales principalmente cuando en las migraciones, donde las personas necesitan pues ir de un lugar a otro para buscar pues una mejor calidad de vida y por ello pues pueden llegar a zonas en donde pues encontramos principalmente paludismo y pues infectarse. Entonces aquí es importante mencionar tres puntos, que es la vigilancia, el control y la erradicación. Entonces, esta vigilancia se tiene que hacer epidemiológico. Entonces, esto se hace principalmente de control, pues nos va a... Entonces, este programa que les está comentando de control disminuye la incidencia y la prevalencia y que por lo tanto puede condicionar que un país en particular llegue, o más bien el paludismo no representa una amenaza para la salud pública. Entonces, por otro lado, tenemos pues la erradicación, que más que nada es la eliminación global de la enfermedad humana. Entonces, en base a esto que les acabo de comentar, ahora vamos a hablar propiamente del parásito. Entonces, aquí es importante mencionar que el principal implicado es el plasmodium. Entonces, este plasmodium se va a encontrar dentro del mosquito. Entonces, aquí vamos a encontrar el principal agente patógeno. Entonces, acá les puse algunos datos de la taxonomía, en donde pues voy a hacer énfasis principalmente en el filo apicomplexa. Entonces, al ser apicomplexa, esto quiere dar a entender que va a tener dos tipos de reproducción, una reproducción que es sexual y una reproducción asexual. La reproducción sexual, ¿dónde se va a dar principalmente? Se va a dar en este mosquito. Y la reproducción asexual se va a dar principalmente, ¿dónde? En el hombre. Bueno, acá tenemos una persona, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablando, continuando con el parásito, pues bueno, esto va a ser un parásito intracelular que pues va a condicionar una infección por paludismo. Entonces, este parásito va a afectar a aquellos reptiles, mamíferos, aves, como podemos ver por acá. Y principalmente, pues, aquí lo que más nos importa, pues, es la infección en el ser humano. Entonces, para ello van a existir 5 especies, que tenemos al Plasmodium falciparum, al Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, oval y knowlesi. Entonces, aquí es importante mencionar que estos 3 primeros, el falciparum, el vivax y el malaria, se van a encontrar principalmente en Sudamérica y parte de América Latina. Entonces, acá en relación a oval, pues con frecuencia se encuentra en África. Y pues bueno, aquí otro aspecto bastante importante es que de todos estos, el que produce una enfermedad más grave o más severa va a ser Plasmodium falciparum. Entonces, esto es importante comentarlo. Más adelante vamos a desarrollar el por qué se produce pues esta enfermedad, que incluso puede llegar o condicionar a que el paciente tenga una falla multiorgánica. Entonces, es importante. La especie que produce la enfermedad más grave es falciparum. Ok, entonces ahora vamos a hablar del vector. Entonces, como ya les mencionaba, pues el vector principalmente, ¿qué es un mosquito? ¿Del qué? Del género Anopheles. Entonces, este mosquito va a tener la característica de ser un dipteno. Esto quiere decir que va a realizar pues su respectiva fase de metamorfosis, es decir, que va a cumplir sus 4 fases. ¿Cuáles son sus 4 fases? La fase del huevo, la fase de larva, la fase de pupa y la fase
de adulto. Entonces, estas 4 fases las va a tener para que al final, pues, se dé el resultado de la producción, pues, de estos mosquitos que van a producir, o bueno, más bien van a ser vectores del plasmodium. Entonces, su tiempo de vida por lo regular es de 45 días. Entonces, ahora bien, es importante mencionar que el mosquito hembra va a ser el que va a picar al ser humano. Lo pica porque va a requerir la sangre de para poder ovar. Entonces, pues bueno, realmente su ciclo va a variar en función a la temperatura, porque la literatura marca que en climas cálidos este ciclo llega a ser más corto. Entonces, por lo regular llega a durar entre 9 a 21 días, pero esto pues igual depende de la especie de mosquito. Entonces, igual el mosquito más eficiente es el mosquito Anopheles gambiae, que se encuentra principalmente en África. Entonces, es el más eficaz porque llega a tener pues un ciclo de vida más largo, es decir, que es más longevo, vive principalmente pues en climas tropicales y su reproducción es fácil. Entonces, pero como les comentaba, pues principalmente se encuentra en África. Entonces, ahora bien, la otra pregunta es bastante interesante, es pues ¿dónde le gusta estar como tal a esta hembra? Pues resulta que esta hembra va a depositar sus huevos en agua estancada. Entonces, ¿dónde encontramos agua estancada? Pues realmente por ejemplo, en piscinas, en algunos charcos, como podemos ver aquí en esta imagen, donde el agua pues se ve bastante sucia. Por acá igual tenemos una llanta, porque en ocasiones cuando llueve se llega a acumular parte del agua aquí y cuando estas llantas pues no se mueven, se comienzan a estancar y posteriormente pues es un fuerte criadero para los mosquitos, ¿vale? Entonces, bueno, con esto que les acabo de mencionar, bueno, la temperatura del ambiente, la humedad y la lluvia van a ser los principales determinantes que le permitan pues mayor supervivencia a que se desarrolle este mosquito. Entonces, ¿cuáles van a ser sus hábitos nocturnos? Este mosquito por lo regular va a buscar alimentarse de sangre principalmente en el anochecer y en el amanecer, es decirlo, en donde pues puede haber una mayor prevalencia, o bueno, se puedan ver más mosquitos a lo largo del día. Ahora bien, vamos a pasar a ver el reservorio. Entonces, pues bueno, el reservorio, uno de los principales reservorios, pues vamos a ser nosotros, vamos a ser los hombres, ¿no? En donde se encuentra afectado principalmente por ¿cuál? Por Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, ovale y vivax. Igual se pueden en primates no humanos, como ¿cuáles son? Son los bananos macacos, que se van a encontrar principalmente ¿dónde? Pues en el sudeste asiático. Entonces, a estos tipos de bananos, pues más que nada el Plasmodium knowlesi, pues es uno de los principales que le va a afectar. Y por otro lado, pues bueno, nuevamente mencionar que el vector principalmente es la hembra de Anopheles. Entonces, ahora les voy a mencionar un aspecto que debemos de tomar en cuenta, es en relación al huésped. Entonces, ¿quién va a ser el huésped intermediario y quién va a ser el huésped definido? Entonces, el huésped intermediario va a ser el hombre, porque aquí se va a dar, como ya les había comentado, la reproducción de tipo asexual, en comparación con el huésped definitivo, que aquí se va a dar la reproducción sexual. Bueno, es importante tener en cuenta esto. Entonces, bueno, ahora pasando al modo de transmisión, pues bueno, este es principalmente por la picadura del vector. Como ya les comenté, el vector es este mosquito del género Anopheles. Entonces, realmente la transmisión de personas a personas, pues es un tanto raro, sin embargo, es posible mediante transfusiones, como aquí, bueno, podemos ver una persona que está transfundiendo sangre. Asimismo, el uso compartido de jeringas, como puede ser en los drogadictos, ¿no? Entonces, de igual forma es posible que se dé la transmisión de manera vertical, es decir, por medio de la placenta, en donde la madre, pues, pasa
o que pueda alterar como tal al bebé, ¿vale? Entonces, en relación a la puerta de salida y la puerta de entrada, principalmente son de manera transcutánea. Entonces, esto quiere decir que, bueno, aquí les voy a dibujar dos muñequitos. Bueno, en este caso serían como dos personas, ¿no? Entonces, una de ellas no tiene la enfermedad y la otra sí tiene la enfermedad. Entonces, en relación a bueno, pongamos aquí que esta persona sí tiene la enfermedad y por eso está triste, ¿no? Entonces, la puerta de salida va a llegar aquí el mosquito y como esta persona está infectada, perdón, ya, ok, entonces, bueno, teníamos a las dos personas, entonces, una tiene la enfermedad, pica a la persona que tenga la enfermedad y pues el mosquito se va, pues prácticamente volando a picar a la persona que no está enferma, que es de igual forma por vía transcutánea. Otras actividades como pues, la pesca o aquellas personas que se realizando actividades de jardinería. Asimismo, en aquellas personas pues que tienen actividades sanitarias o incluso de laboratorios, como por ejemplo podemos ver este señor, en donde pues más que nada las personas se dedican a hacer saneamientos o como tal a gestionar los residuos y las limpiezas urbanas. Entonces pues estas personas igual como tienen pues mucha exposición al campo, pues igual puede predisponer que pueda estar, algún mosquito pueda picarle, ¿no? Entonces, de igual forma, pues acá tenemos los tatuajes y las perforaciones en donde pues es un tanto similar a las aguas compartidas o a las transfusiones, en donde pues más que nada se use algún aparato en una persona que esté contaminada y posteriormente pues se use en una persona que esté pues de manera indirecta esté transfiriéndole, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar que el grupo de las embarazadas va a ser uno de los más vulnerables, principalmente por paludismo falciparum. Entonces, nuevamente recordando, falciparum es el que tiene las enfermedades, o más bien el que desarrolla la enfermedad más grave. Entonces, pues, ¿qué puede condicionar? Que se dé un paludismo severo y que el producto sea un parto pretérmino, pueda condicionar un aborto, bajo peso al nacer, incluso muerte fetal. Entonces, pues debemos de tener pues cuidado con la poblaciones. Pues vamos a hablar del, del ciclo de vida. Gracias. Creo que está diciendo que se me fue el audio. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Hubo un problema, por un momento se escuchó un poco entrecortada, pero podría repetirlo la última parte. Solo fue un pequeño segundo. Ah, ok. Bueno, bueno, únicamente hacía referencia que debemos de poner mucha atención y mucho cuidado a las pacientes embarazadas y a los niños, porque son uno de los principales factores, o más bien grupos etarios que se puedan ver pues con mayor frecuencia alterada. Entonces, ahora sí vamos a pasar a el ciclo de vida. Entonces, en ocasiones nos llegamos a confundir porque pues son varias formas las que se van a encontrar a lo largo del ciclo de vida del mosquito. Sin embargo, pues bueno, trataré de explicárselo de una manera pues un tanto dinámica para que pues me puedan entender. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, el ciclo, si recordamos, el ciclo vital del parásito
va a tener una forma asexual y una forma sexual. La forma asexual, como les comenté, se da principalmente en humanos. Entonces, estos pues van a ser los huéspedes intermedios. Y por otro lado tenemos la forma asexual, que ya les había comentado, que se van a dar en mosquitos y estos van a ser los huéspedes definitivos. Entonces, aquí es importante mencionar que lo que sucede en el humano van a existir dos principales fases. Pues van a ser la fase hepática y la fase extrahepática, o también llamada fase eritrocítica. Entonces, pues como su nombre lo dice, una fase se da principalmente ¿en qué? En el hígado y en la otra en los glóbulos rojos o eritrocitos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, vamos a comenzar describiendo el diagrama que podemos ver en la parte izquierda, en donde pues aquí tenemos por un lado al humano y por otro lado al mosquito. Entonces, esta barrera que podemos ver aquí, pues en realidad va a ser la piel, ¿no? Entonces, todo va a comenzar cuando el mosquito va a picar a un humano, en este caso infectado. Entonces, este humano en su sangre va a tener una forma particular que se va a llamar gametocito. Entonces, este gametocito se va a caracterizar principalmente porque pues va a tener una forma hembra y una forma macho. Entonces, cuando el mosquito llega y succiona sangre, de igual forma va a succionar estos gametocitos. Entonces, estos gametocitos pues van a entrar prácticamente al mosquito. Entonces, una vez que ya estén dentro del mosquito, como son macho y hembra, pues se van a fusionar y van a formar el llamado cigoto. Entonces, como existe pues esta fecundación, vamos a terminar con el cigoto. Entonces, posteriormente este cigoto se va a convertir en su siguiente forma, que va a ser el oquineto. Entonces, una de las características de este oquineto es que va a ser muy, muy móvil. Por lo tanto, pues esta movilidad le va a permitir que llegue a ver, ¿me permiten tantito? A ver, permítame tanto, conecto la computadora. Una disculpa. Perdón, les repito, los gametocitos se unen para formar, va a tener la característica de que va a ser móvil. Entonces, como les comentaba, esta movilidad, el mosquito, y aquí se va a enquistar, formando el siguiente, la forma que es el oquiste. Entonces, dentro de este quiste, pues se van a comenzar a desarrollar otras formas que van a ser los esporozoitos, como podemos ver estos como tipo alfileres que se pueden ver aquí, y posteriormente pues se van a llenar tanto que la célula se va a romper y se van a liberar estos esporocitos. Entonces, ¿a dónde se van a ir? Se van a trasladar por medio de la endolinfa, ¿hasta dónde? Hasta las glándulas salivales del mosquito. Entonces, una vez que ya llegaron a estas glándulas salivales, pues como tal, este mosquito puede picar a otra persona y ¿qué va a ser lo primero que le va a transmitir? Oídos. Entonces, bueno, entonces una vez que ya están dentro, a viajar por la sangre aproximadamente
aquí llegan y van a tener un trofismo, es decir, van a buscar específicamente la célula hepática, específicamente el hepatocito. Entonces aquí se van a comenzar a reproducir por fisión binaria. Entonces, estos esporozoitos que entran se van a transformar en sus es el esquizonte hepático. También es llamado en otras literaturas como el esquizonte tisular. Entonces, dentro de este se van a comenzar a albergar otras formas, y estas otras formas van a ser los merozoitos. Como podemos ver aquí, están como muchas bolitas blancas. Estos van a ser los merozoitos, que están aquí adentro de hepático. Entonces, ahora bien, esto puede continuar. El esquizonte hepático puede llenarse tanto y llegar a un punto en el que se rompa y salgan estos merozoitos a la circulación buscando pues su segundo blanco, que es los eritrocitos, o por otro lado va a formar otra forma, otra estructura bastante peculiar, que son los hipnozoitos. Entonces, estos hipnozoitos, pues, como su nombre lo dice, van a estar, por así decirlo, hipnotizados, es decir, que se van a quedar como aquí dormidos en este hígado. Entonces, pueden durar, pues, varios años, y después de ciertos estímulos o algunas cosas que les permitan reactivarse, pues, van a continuar con esta reproducción, y el paciente va y en el paciente les va a causar recaídas. Entonces, aquí es importante mencionar que las principales especies que van a causar hipnozoitos es Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Pero más importante es vivax. Entonces, pues bueno, aquí es importante tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, vamos a continuar con el esquizonte hepático. Entonces, este esquizonte, cuando se rompe, pues va a liberar merozoitos. Y como les comenté, se van a ir hacia su segundo blanco, que es el eritrocito o el glóbulo rojo. Entonces, aquí es donde se van a convertir a su siguiente forma. Su siguiente forma es aquí las características de los oídos es que van a tener forma de anillo. Y pues bueno, se van a alimentar principalmente de la hemoglobina. Como es un eritrocito, pues bueno, prácticamente está compuesto por hemoglobina, y es la que le va a dar sus principales, pues, nutrientes para que se pueda desarrollar y pues pueda crecer de manera, pues, óptima, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya está pues consumiendo toda esta hemoglobina, van a pasar a su siguiente forma, que van a ser los esquizontes eritrocitarios. Entonces aquí, pues podemos ver la diferencia. Aquí están esquizontes eritrocitarios, y acá en el hígado vamos a tener los esquizontes hepáticos. Entonces, en estos esquizontes eritrocitarios, pues adentro de ellos van a estar más merozoitos. Acá los podemos ver de blanco, y pues igual van a llenar este eritrocito, prácticamente lo van a explotar, como podemos ver acá, y estos merozoitos van a salir a la sangre. Entonces, nuevamente en la sangre entonces, pues bueno, aquí es importante mencionar que esta destrucción de eritrocitos o hemólisis, pues más que nada va a hacer que en el cuerpo de la persona pues se liberen bastantes elementos, principalmente pirógenos o citocinas proinflamatorias, como es la interleucina 1, la interleucina 6 y TNF-alfa. Entonces, asimismo, como se están rompiendo muchos eritrocitos, el paciente pues va a disminuir su reserva eritrocitaria. Entonces, le va a condicionar que el paciente pues tenga anemia principalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante mencionar que dentro de este ciclo hay algunos esquizontes que como tal pues no van a continuar con su típica formación de merozoitos, sino que ahora van a formar estos famosos gametocitos con los que iniciamos el ciclo. Entonces, se diferencian, y estos
estos gametocitos como tal no van a producir características o alteraciones clínicas en el paciente. Entonces, como les comenté, esos gametocitos, tanto hembra como macho, pues se van a encontrar circulando sangre. Entonces, llega nuevamente otro mosquito, succiona estos gametocitos y nuevamente se vuelve a repetir todo el ciclo que ya les estuve comentando. Entonces, en general, pues esto es lo que sucede. Como les comenté, existe una fase tanto hepática, que se da propiamente en el hígado, y una fase eritrocítica, o también extrahepática, porque pues está fuera del hígado. Entonces, bueno, vamos a continuar con los factores. Bueno, aquí nada más, algo que se me pasó comentarles, es que, pues bueno, cuando se van a romper esos eritrocitos, van a liberar un pigmento malárico, o también es llamado hemozoína. Entonces, este producto, pues como tal, va a ser un producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, esto va a ser captado por el sistema reticuloendotelial, principalmente por el hígado y por el vaso. Entonces, cuando existe una masiva destrucción de estos eritrocitos, pues todos estos van a llegar a esos dos principales órganos. ¿Y qué van a causar? Pues una como sobrecarga de trabajo, y por lo tanto, pues van a predisponer que estos órganos se agranden, es decir, que hagan megalias. Específicamente en el hígado, pues sería una esplenomegalia, y en el vaso, perdón, en el hígado una hepatomegalia, y en el vaso una esplenomegalia. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de los factores de virulencia. Entonces, la clínica más grave. ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace porque afecta la microcirculación. Entonces, esto puede condicionar a una falla multiorgánica. Entonces, ¿qué va a suceder? Por acá tenemos el endotelio. Aquí, bueno, en general esto es el globo, el vaso sanguíneo. Entonces, tenemos a las células que van a estar delimitando su periferia, que van a ser, pues, las células endoteliales. Entonces, tenemos aquí los rojos van a ser los eritrocitos, y los verdes, pues, prácticamente los merozoitos. Entonces, cuando un glóbulo rojo infectado pasa a la microcirculación, pues aquí igual tenemos que en este endotelio van a haber algunas proteínas de anclaje, como puede ser la CD36. Entonces, realmente lo que hace Plasmodium falciparum es que va a deformar estos eritrocitos, los va a hacer menos flexibles, y por lo tanto, pues van a hacer que estos eritrocitos se vayan a la periferia, es decir, que estén como rodando por aquí. Entonces, esto puede causar que se una con estas proteínas de anclaje. Entonces, cuando se llega y se pega por aquí, pues todos estos eritrocitos, pues al final culminan con la obstrucción del capilar. Entonces, aquí es importante mencionar que existen algunas adhesinas propiamente del patógeno, como puede ser la adhesina FMP1, que va a promover el secuestro eritrocitario. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos un eritrocito que está contaminado. Lo que va a hacer es que, por así decirlo, va a secuestrar o va a traer más eritrocitos que estén sanos. Entonces, con esto, pues estamos predisponiendo que se formen como tipo rosetas, que al final, como les comentaba, pues va a causar principalmente una obstrucción del vaso sanguíneo. Entonces, igual se encuentran otras adhesinas, como es la proteína Riffin. Sin embargo, pues esto es principalmente el por qué Plasmodium falciparum va a causar una de las enfermedades más graves. Bueno, ahora bien, aquí es importante mencionar tres principales conceptos, que es la reinfección, la recrudescencia y la recaída. Entonces, ¿cómo se va a definir la reinfección? La reinfección se define como un parásito que ya fue eliminado, pero existe un nuevo piquete que va a hacer que estos síntomas pues regresen. La recrudescencia va a ser que el paciente, después de un periodo sin enfermedad, los síntomas
bueno, sean un tanto recurrentes. Esto principalmente lo encontramos cuando, por ejemplo, el paciente desarrolla resistencia al tratamiento o que el paciente no tenga un apego al tratamiento o se le den dosis subterapéuticas. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal, pues no se le dé la correcta cantidad de tratamiento capaz de eliminar pues estos parásitos. Asimismo, pues podemos encontrar otros aspectos como tratamientos o fármacos caducados y uno muy importante que es la variación genética. Eso quiere decir que algunas estructuras propiamente del patógeno como tal van a variar, entonces esto hace que nuestro sistema inmune pues no lo reconozca y puede pasar desapercibido. Entonces también tenemos las recaídas que como tal pues van a ser definidas como la persistencia de los hipnozoitos que ya les había comentado. Estos hipnozoitos están dormidos en el hígado, que ya, como les dije, producidos principalmente por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Entonces, al tener estos hipnozoitos, pues están predisponiendo a que el paciente posteriormente tenga recaídas. Entonces, su activación va a depender de varios factores, como puede ser de igual forma la falla o la no adherencia al tratamiento, así como dosis subterapéuticas o tratamientos caducados. Entonces, aquí se los marco porque es importante, pues, tenerlos en cuenta. Entonces, ahora bien, en esta tabla, pues viene resumida las principales características de todos los plasmodiums. Entonces, acá tenemos a Plasmodium falciparum, a Vivax, a Plasmodium ovale, a Plasmodium malariae y el menos frecuente, el Knowlesi, ¿no? Entonces, pues bueno, de las pistas tenemos que geográficamente, pues bueno, la mayoría se encuentra en zonas tropicales y el Knowlesi en Asia, ¿no? Ahora bien, también es importante mencionar que estos plasmodiums van a tener cierta preferencia por los glóbulos rojos. Entonces, cuando esos glóbulos rojos van a ser jóvenes, pues van a ser llamados reticulocitos. Y por otro lado, pues ya tenemos aquellos glóbulos rojos que ya completaron pues su ciclo de vida y van a ser, por lo tanto, pues glóbulos viejos, ¿no? Entonces, en este caso, Plasmodium falciparum no va a tener prevalencia, ya que pues a él como tal realmente no le importa qué tipo de glóbulos rojos sean, sino que le gusta estar en cualquier glóbulo rojo. No es así con Vivax y ovale, ya que estos buscan principalmente glóbulos rojos jóvenes. Por acá tenemos a Plasmodium malariae, que busca principalmente viejos, y Knowlesi, que tampoco pues tiene alguna preferencia, sino que se va por todas las edades. Entonces, como ya les había comentado, dentro de estos eritrocitos igual se van a estar reproduciendo pues todas estas etapas o formas propias del Plasmodium. Entonces, hay algunos que van a modificar este diámetro de los eritrocitos. Entonces, ¿en cuáles principalmente? Vivax va a modificarlo porque lo tiende a ser más grande, al igual que ovale. Entonces, no ocurre esto con falciparum, que como tal, pues no modifica su diámetro, y malaria puede hacerlo, o incluso pues realizarlo pues como más pequeñito, ¿no? Y Knowlesi pues como tal tampoco lo va a afectar. Entonces, estas tres características pues más que nada va a depender en relación a las estructuras propias que se van a encontrar dentro de la microscopía. Y pues bueno, vamos a pasar a la parasitemia. Entonces, como les comenté, el más grave es falciparum, por lo tanto llega a tener una parasitemia mayor. En el resto, pues generalmente las parasitemias no son tan graves. Acá tenemos a Vivax con menos del 2, a Oval con menos de 2 y malaria de igual forma, bajo. En Knowlesi puede ser alto, entonces es importante considerarlo. Sin embargo, pues como les comentaba, Knowlesi se encuentra principalmente en África, ¿no? En relación a la gravedad de la enfermedad, pues encontramos nuevamente a Plasmodium, que puede producir daños e incluso daña tanto los órganos terminales que puede causar la muerte. De igual forma puede producirlo Plasmodium, sin embargo es menos frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta también.
Por acá tenemos a Plasmodium vale, que pues la gravedad es poco común, así como malaria, y Knowlesi pues puede producir una enfermedad grave. Ahora bien, hablando de los aspectos de la resistencia al tratamiento, específicamente cloroquina, que ya les adelanto es uno de los tratamientos que se dan con más frecuencia, tenemos que las principales especies que tienen resistencia es Falciparum, Vivax, y el resto no es tan frecuente. Acá tenemos a Ovale, a Malaria y Knowlesi, donde pues realmente no existe tanta resistencia. Y recaídas en el hígado. Entonces, nuevamente aquí hablamos de los hipnozoitos. Recordando, ¿quién tiene hipnozoitos? Vivax y Ovale. Esos son los principales que van a tener. Por lo tanto, pues son los que van a condicionar a tener más recaídas hepáticas, ¿no? Ahora bien, en relación al periodo de incubación, pues bueno, Plasmodium falciparum tiene periodos de 12 días, Plasmodium de 14 días, Ovale de 15 días, Malaria de 18 y Knowlesi de 15 días. En relación a los ciclos en el glóbulo rojo, es decir, todo lo que pasa una vez que infecta el glóbulo rojo, pues Plasmodium falciparum, Vivax y Ovale principalmente son 48 horas. En relación con Plasmodium malaria tiene 72 horas y Knowlesi tiene 24 horas. Entonces, este ciclo en los glóbulos rojos pues es muy importante. Ahorita les voy a mencionar el por qué es de su importancia. Sin embargo, tómenlo en cuenta porque en base a esto pues se va a dar la clínica, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a pasar a analizar cuáles van a ser los principales sintomatologías del paciente. Entonces, bueno, tenemos que las manifestaciones clínicas dependen más que nada de la especie, del número de parásitos y del estado inmunitario del huésped. Entonces, los síntomas iniciales pues realmente van a ser parecidos a una fiebre, van a aparecer dependiendo del periodo de incubación, que ya les comenté que se puede ir de 1 a 4 semanas, e incluso algunos pueden pues tardar meses, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Pues aquí encontramos aquellos pacientes que tengan cefalea o dolor de cabeza, que tengan fiebre, mialgias, artralgias, lumbalgias, el aumento de los órganos, específicamente esplenomegalia o hepatomegalia, náuseas, vómito, y pues bueno, esta anemia que ya les había comentado anteriormente, que se produce principalmente pues porque los parásitos pues van a estallar estos eritrocitos y de igual forma pues algún macrófago, que si recordamos los macrófagos pues se van a encargar principalmente de eliminar los desechos, pues tienden a fagocitar aquellos eritrocitos muertos y también aquellos parásitos. Por lo tanto, pues esto puede condicionar a que el paciente tenga anemia. Entonces, también es importante mencionar que en estos pacientes llega a haber una depresión de la función de la médula ósea. Entonces, pues esto puede atenuar de una forma pues más grave, ¿no? Entonces, también va a existir otra característica, que es que cuando va a existir una parasitemia severa, va a surgir hemoglobinuria. Esto quiere decir que la orina se va a tornar de un color oscuro. Entonces, cuando esos pacientes tengan hemoglobinuria aunado al padecimiento de paludismo, esta unión de alteraciones pues va a terminar con el nombre de la fiebre hemoglobinúrica. Entonces, para ello va a existir una triada clásica que la vamos a encontrar, que va a ser fiebre, escalofrío y diaforesis. Diaforesis o sudoración profusa. Entonces, aquí es importante mencionar que todos estos síntomas que ya les estuve comentando se van a dar principalmente porque por la ruptura del eritrocito. Se rompe el eritrocito y salen todos estos merozoides, todos estos merozoitos, y estos pues van a poner, pues se echa a andar y comienza a generar pues principalmente el aumento de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, que tratan de condar o fagocitar todos estos eritrocitos.
y estos merozoitos que están saliendo. Entonces, en esta imagen podemos ver, pues como tal, un eritrocito que va a estar, pues, contaminado con plasmodium. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a los síntomas clásicos. ¿Cuáles son? Después de todo el ataque general que ya les estuve mencionando anteriormente, se va a llevar un paroxismo palúdico. Este paroxismo va a consistir en 3 etapas sucesivas, que va a ser escalofríos, fiebre y diaforesis o sudoración profusa. Entonces, es importante mencionar que estos van a tener un patrón en relación al tiempo. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver de manera vertical, pues, la temperatura y de manera horizontal los diferentes días. Entonces, bueno, vamos a o azul, y lo podemos ver en la parte de abajo. Ok, bueno, ahora tenemos que aquí en este punto lo que va a suceder es que se van a comenzar a destruir los eritrocitos. Por lo tanto, pues comienzan a salir pues todos estos merozoitos y el paciente pues empieza a tener la sintomatología de escalofrío. Entonces este escalofrío pues va aumentando conforme lo hace la temperatura, va aumentando hasta que llega un punto que va a ser el punto máximo de la fiebre y posteriormente a ello va a disminuir. Entonces, aquí es importante mencionar que este paciente tiene esta sintomatología en el día 1. Baja, en el día 2 pues realmente está normal, tiene una ligera elevación, pero no tanto hasta el día 3. El día 3 vuelve a regresar. Otra vez inicia con escalofríos, fiebre y diaforesis. Entonces, nuevamente en el día 3 el paciente se siente mal. Entonces, sus síntomas van bajando progresivamente hasta que llega el día 4, está normal, llega el día 5 y vuelve a hacer un rebrote, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con falciparum, pero falciparum llega a tener ciclos más irregulares, como podemos ver, está aquí de color rosita o rojo, en donde, pues bueno, el paciente puede, de igual forma, iniciar con la ruptura de los eritrocitos, comenzar con la clínica, aumentar, y pues acá vamos a tener el pico febril, ¿no? Entonces, este paciente puede sentirse un poco mejor, pero puede tener un ligero aumento de la temperatura, nuevamente mejor, un ligero aumento de la temperatura, hasta que el paciente, pues realmente, tercer día, nuevamente volverá a presentar. Entonces, tanto falciparum, vivax y ovale tienen la característica de tener una fiebre terciaria. Es esto, un día está bien, otro día se siente mal. Un día está bien, otro día se siente mal. Un día está bien y así sucesivamente. No es así con Plasmodium malariae, porque ¿qué va a producir? Va a producir una fiebre de tipo cuartana. Esto quiere decir, malaria, como lo podemos ver, está como de manera punteada y es azul. Entonces, nuevamente se rompen los eritrocitos, comienza los calofríos, llega un punto máximo de la fiebre, diaforesis y baja. Entonces, aquí tenemos que va bajando poco a poco. Esto, el paciente se siente mal en el día 1, pero va bajando la sintomatología. Día 2 no siente nada, día 3 no siente nada. ¿Y qué pasa en el cuarto día? Nuevamente viene este episodio. Inicia otra vez con calosfríos, fiebre, diaforesis, y nuevamente comienza a bajar, y así otros 4 días. Por eso se llama fiebre cuartana. Entonces, esa es la principal característica clínica que va a distinguir las diferentes fiebres que se van a presentar en paludismo. Entonces, como ya les había comentado, esta fiebre es consecuencia más que nada de la liberación de ¿qué? De interleucina 1, de TNF-alfa, que pues se va a producir a partir de todas las células, bueno, del sistema inmune del paciente. Entonces, pues por esto se produce como tal la fiebre. Entonces, vamos a pasar igual, acá les traigo otro cuadro que de igual forma esquematiza lo que ya les comenté. Acá tenemos a Vivax, igual el paciente el
1 siente sintomatología, día 2 no tiene nada, pero día 3 otra sintomatología. De igual forma, falciparum. Día 1 se siente mal, día 2 más o menos, hasta que la sintomatología, y así sucesivamente. Y acá 9 tenemos a malaria, que como ya les día 2 decir mal. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar a las características del paludismo crónico, que se caracteriza principalmente, pues todo este malestar que ya les había comentado, una anemia que llega a ser pues un tanto más moderada o más grave, de igual forma el aumento de los órganos, esplenomegalia, hepatomegalia, y ictericia principalmente por toda esta ruptura hepática de eritrocitos que está teniendo el paciente. Entonces, ahora bien, vamos a hablar nuevamente de paludismo falciparum. Recuerden que falciparum desarrolla la clínica más grave. Entonces, esta ocasiona un desequilibrio hidroelectrolítico. De igual forma puede causar hipoglucemia, insuficiencia respiratoria aguda, hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada e incluso y una de las principales o más graves alteraciones que puede causar es el paludismo cerebral. Entonces, este paludismo cerebral lo va a causar porque por las adhesiones que ya les había comentado anteriormente. Recuerdan el proceso fisiopatológico en donde les dije que los eritrocitos tienden a pegarse al endotelio y como general pues congestionar el capilar, y esto impide el flujo sanguíneo normal. Entonces pues uno de los órganos que pues en su mayor instancia pues depende del flujo sanguíneo constante pues va a ser el cerebro. Entonces aquí podemos ver como pues algunos puntilleos que justamente pues evidencian dicha congestión capilar, y pues realmente es uno de los más graves porque, pues, como sabemos, cuando tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso, pues, bueno, el paciente ya se puede decir que está en un tipo de paludismo severo. Entonces, bueno, en relación al periodo de transmisión, mientras el huésped, en este caso el humano, ¿no?, tenga los gametocitos en la sangre, se va a considerar que está en un periodo de transmisión. Entonces, normalmente estos pacientes pues son aquellos que no han recibido tratamiento. Iban para Morón, que como iban a tener discriminación. Ya. Ok, entonces, pues les comentaba, en aquellos pacientes que van a estar maltratados o que no tuvieron un correcto tratamiento o una adherencia, pues se pueden presentar. Y más que nada se van a considerar a estos pacientes portadores, porque van a tener gametocitos. Y como recordaremos, estos gametocitos masculinos y femeninos se van a unir, y esto pues va a condicionar que si llega un mosquito con este paciente lo pica, pues le está dando la oportunidad que pueda generar pues su reproducción sexual en el mosquito, y pues nuevamente puede picar a otro humano. Entonces, bueno, acá les puse otra tabla que marca de manera general cuáles van a ser las características de un paludismo grave, principalmente causada por Plasmodium falciparum. Entonces, tenemos el deterioro de la conciencia, en donde más que nada pues es un Glasgow menos de 10. Postración, esto quiere decir un paciente que tenga tanta debilidad que no sea capaz de realizar alguna actividad básica, como puede ser sentarse, pararse o caminar. También aquellos pacientes que tengan convulsiones, es decir, más de 2 episodios en 24 horas. ¿Esto por qué? Porque recordemos que si se altera el cerebro, pues una de las principales evidencias van a ser las convulsiones. De igual forma tenemos otras características que más que nada van a ser de laboratorio, que es la acidosis y la hipoglucemia, en donde la acidosis, pues bueno, más que nada va a depender de los niveles del déficit de base, los niveles de bicarbonato y de lactato plasmático. En el caso de hipoglucemia, aquellos pacientes que sean niños mayores de 5 años o adultos, una hipoglucemia de menos de 40 miligramos por decilitro, o en aquellos niños
niños menores de 5 años con una glucemia de menos de 54. También tenemos anemia severa, en donde pues se va a evidenciar en la cuantificación tanto de hemoglobina como de hematocrito. Asimismo, insuficiencia cardíaca, en donde se ven valores de creatinina plasmática o de urea en sangre. Ictericia, principalmente en los niveles de bilirrubina plasmática. Edema pulmonar, en donde pues más que nada va a depender de la saturación de oxígeno, aquellos pacientes que saturan menos de 92%. Y pues como les comentaba, una de las más graves, pues desafortunadamente es choque. Entonces, pues bueno, aquí como les comentaba, todas estas características pues realmente ponen en peligro la vida. Entonces, por eso pues se considera una infección de tipo grave, causada principalmente por Plasmodium falciparum, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Entonces, primero y más que nada, la presencia de datos clínicos, específicamente fiebre, calofrío, diaforesis, aunado a los antecedentes tanto de vivir o de haber visitado una zona endémica, pues sugieren fuertemente un diagnóstico de paludismo. Entonces, principalmente el diagnóstico se realiza mediante la observación microscópica. Entonces, aquí se realiza con una tinción, la más usada es ciencia, sin embargo, pues también se encuentran otras. Y pues es importante mencionar que la observación al microscopio, para que sea de manera óptima, pues el personal que la realice pues debe de estar capacitado. Asimismo, pues se debe de tener un buen microscopio óptico y el uso de aceite de inmersión. Entonces, aquí realmente es un tanto difícil en ocasiones realizar el diagnóstico porque las formas o las diferentes etapas del ciclo de vida del Plasmodium en ocasiones se llegan a confundir. Entonces, pues más que nada se requiere de personas que estén especializadas en el diagnóstico, la búsqueda y la clasificación, pues, de estas estructuras. Entonces, esta observación al microscopio se va a realizar por medio de la gota gruesa o la gota delgada, o también llamada extendido. Entonces, en la gota gruesa se identifica el agente. Quien la gota delgada o el extendido se identifica la especie. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esta correspondería a la gota gruesa y este es el extendido. Entonces, pues aquí realmente únicamente se le realiza una punción al paciente en la parte lateral del dedo. Posteriormente, pues la gota de sangre que se le extrae al paciente, pues se coloca en un portaobjetos. Y pues bueno, posteriormente pasa a realizarse el diagnóstico por medio de microscopía. Entonces, ahora bien, es importante mencionar cuándo se debe tomar esta muestra. Entonces, la bibliografía marca que de preferencia se tome esta muestra durante los calofríos, porque recordemos nuevamente, cuando se rompe el eritrocito, comienzan a salir los merozoitos. Entonces, justamente aquí es cuando el paciente pues tiene clínica. Entonces, por todos estos merozoitos y todas las estructuras que también se pueden encontrar adyacentes, pues nos permite como tal visualizar el tipo o la especie de Plasmodium que esté afectando a este paciente. Entonces, otra de las recomendaciones igual es que estas muestras se tomen antes del tratamiento antipalúdico. Entonces, obviamente, si les comenzamos a dar tratamiento a los pacientes, pues realmente dicho tratamiento comienza a hacer su efecto y por lo tanto nos permite pues que se destruyan como tal estas formas del proceso del parásito y pues no se puedan ver con claridad. Entonces, acá no tenemos a la gota gruesa y al extendido. Entonces, la gota gruesa es la prueba más sensible. Entonces, esto nos dice si hay o no parásitos en la sangre del paciente. Entonces, eso nos permite visualizar un mayor número de parásitos. Lo hace porque pues bueno, como es un volumen mayor de sangre, pues nos permite pues tener pues más oportunidad para poder observarlo. Entonces, para ello pues es necesario por medio de otro portaobjetos lisar estos eritrocitos, es decir, romperlos para que podamos ver el contenido que pues bueno, se encuentra dentro de ellos. Entonces, por otro lado tenemos al extendido, o también llamado el frotis de lámina periférica,
que vendría siendo este de por acá. Entonces, extendido va a tener una mayor especificidad. Esto quiere decir que nos va a decir el tipo de especie que está infectando al paciente. Entonces, nos va a facilitar la observación detallada de la morfología de los parásitos y, pues bueno, como tal, la relación que tiene con la estructura de los eritrocitos. Sin embargo, aquí es importante mencionar que como es, menos volumen de sangre, si el paciente llega a presentar una parasitemia baja, es probable que se pueda dar que esta prueba llegue a salir negativa y que salga positiva en una gota gruesa, porque esta gota gruesa pues tiene más volumen y pues nos permite ver una mayor número de estructuras, ¿no? Entonces, pues bueno, acá realmente igual les coloqué otra tabla que marca de manera general el que se va a observar tanto en un eritrocito parasitado, en un trofozoito joven, en un trofozoito adulto, esquizonte y gametocito en los diferentes tipos de género. Entonces, como les había comentado, pues realmente es necesario que la persona que realice la visualización de estas estructuras pues esté especializada, porque en ocasiones sí se llegan a confundir y pues más que nada todo esto radica en que en base a la especie que se identifique, pues se va a dar el tratamiento. Entonces, pues bueno, nada más tenerlo en cuenta. Entonces, van a existir otras técnicas, como está el recuento del parásito, que pues más que nada va a ser este recuento por mililitros. Y pues esto que nos va a determinar, el grado de infección, así como la evolución que está teniendo el paciente, así como el pronóstico que puede llegar a tener, y nos permite evaluar la efectividad del tratamiento. También tenemos otras pruebas, que es la prueba de diagnóstico rápido, que pues más que nada se basa en la detección en la detección de anticuerpos, en la detección de antígenos, es decir, estructuras propiamente que van a derivar de los parásitos en sangre, ¿no? Entonces, para ello pues se realizan con métodos de inmunocromatográficos. Y pues bueno, más que nada en ello se busca la detección de la proteína 2 rica en histidina, o también llamada HRP2, que pues va a ser producida principalmente por los trofozoitos y los gametocitos jóvenes no maduros, principalmente del Plasmodium falciparum. También se puede detectar lactato deshidrogenasa, que esto más que nada pues va a ser va a derivar de la presencia de las enzimas del parásito. Entonces, por otro lado, tenemos otras técnicas, como es la técnica fluorescente, que en donde pues más que nada se van a usar fluorocromos, y esto pues nos permite más que nada hacer o ver como tal la tensión de los ácidos nucleicos. De igual forma tenemos el PCR, que más que nada nos permite la detección del material genético, es decir, ADN y ARN propiamente del parásito. De igual forma, pues nos sirve para ver si el paciente pues ha estado, o más bien ha tenido contacto o no con algún agente de Plasmodium. Y de igual forma tenemos las reacciones serológicas, que pues bueno, más que nada aquí se busca como tal la presencia de anticuerpos, ¿no? Y pues dentro de ellas se encuentran estudios como inmunofluorescencia directa, ELISA, hematoglutinación. Entonces, en general, pues estas son otras pruebas que se pueden considerar. Sin embargo, las más usadas es la gota gruesa y la gota delgada, que anteriormente pues ya les había comentado. Entonces, ahora bien, pasando al tratamiento, aquí es importante mencionar que va a depender de dos factores. Primero es la especie que está infectando al paciente y el estado inmunitario del paciente. Entonces, el tratamiento completo pues va a requerir la destrucción principalmente de las tres formas parasitarias, que es el esquizonte eritrocítico, el esquizonte hepático y los gametocitos. Entonces, el primero, que es los esquizontes eritrocíticos, pues más que nada van a terminar el ataque clínico, porque recuerdan, si se rompen los eritrocitos, le va a dar la clínica al paciente. Por otro lado, tenemos a los esquizontes hepáticos, que pues más que nada
Esto, si logramos erradicarlos, pues va a evitar las recaídas de los pacientes. Y por otro lado, los gametocitos, que pues bueno, realmente esto, si los exterminamos, pues ya vamos a romper con el ciclo de transmisión. Entonces, pues bueno, dentro de los fármacos que más se usan está la cloroquina, y ya que su principal mecanismo de acción es que inhibe la degradación de la hemoglobina. Entonces, si recordamos dentro de los eritrocitos, pues tenemos que los trofozoitos pues se van a alimentar principalmente de esta hemoglobina para poder sobrevivir. Entonces, si inhibimos su degradación, pues se va a limitar la disponibilidad pues de los nutrientes y pues esto va a delimitar su crecimiento, ¿no? Entonces, por otro lado, igual esta cloroquina tiende a interferir con la síntesis de ADN. Otros del fármaco usado es la primaquina, que pues esta tiende a crear radicales libres que van a interferir interfieren en la respiración celular, ¿no? Entonces, también tenemos otro fármaco que son las quininas, que pues realmente son similares a la cloroquina, sin embargo, pues llegan a ser un tanto menos eficaces y llegan a tener una mayor toxicidad. Entonces, estos son como los fármacos que por lo regular se usan con más frecuencia, y en el caso de aquellos pacientes que tengan un paludismo de tipo grave, pues bueno, realmente aquí es necesario que esos pacientes pues internen y que sean manejados con fármacos como clorhidrato de quinina o gluconato de quinidina por medio de una administración intravenosa en solución fisiológica. Entonces, pues bueno, realmente estos pacientes requieren mucho monitoreo porque, pues bueno, al ser casos graves, pues en realidad ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, pues realmente aquí les vuelvo a colocar el ciclo de vida del Plasmodium. Entonces, igual aquí podemos ver que en el caso de los sinusoides se pueden dar otros fármacos como primaquina, botafenaquina. En el caso de los gametocitos tenemos principalmente el uso de primaquina, y acá tenemos otras formas como son los esquizontes con atovaquina o primaquina, y acá tenemos los esquizontes eritrocíticos donde se pueden usar esos otros fármacos como lo es la artemisina, la doxiciclina, la mefloquina, la cloroquina y la primaquina. Entonces, pues bueno, realmente este esquema ejemplifica a nivel general cuáles y dónde van a ser los sitios de acción del tratamiento para poder erradicar pues este parásito. Entonces, ya por último, es importante mencionar la prevención, en donde, pues bueno, más que nada es evitar la acumulación de agua, porque, bueno, como sabemos, es uno de los principales criaderos de mosquitos. Como podemos ver aquí, se encuentra pues agua estancada. Entonces, pues, como tal, la desinfección o la retirada de estos tipos de lugares, pues bueno, podría controlar la reproducción de este tipo de mosquitos. Por otro lado están pues los viajes endémicos, en donde pues bueno, más que nada aquí se debe evitar concurrir zonas específicamente cuando los mosquitos tengan una máxima actividad, como les comenté, principalmente en el amanecer o en el atardecer. Entonces, de igual forma, tenemos el uso de ropa y calzado que cubra completamente el cuerpo. Esto porque, pues, bueno, el mosquito siempre va a tratar de encontrar, pues, por donde pueda sustraer sangre, ¿no? Y, pues, también el uso de mosquiteros. Por ejemplo, aquí podemos ver a esta señora que tiene a su hijo, y pues bueno, aquí tiene su cama, y como tal, pues aquí tiene como una especie de casita que realizó. Sin embargo, pues igual se pueden colocar en las ventanas, y pues aquí importante mencionar que algunos mosquiteros ya vienen con algunos insecticidas. Entonces, por otro lado, igual el uso de repelentes, que pues bueno, más que nada son de aplicación tópica, pues se debe de seguir el instructivo respectivo a la aplicación que trae, por ejemplo, cada botellita o cada crema, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en general es importante mencionar tanto las prácticas de higiene y de aseo personal, pues son una de las más importantes. Entonces, pues realmente
Los mosquitos pues los podemos ver en todos lados, sin embargo, pues bueno, es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones para disminuir el riesgo de que podamos padecer alguna enfermedad que pueda ser transmitida por algún vector, como también puede ser Zika, dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas principalmente por un vector mosquito. Entonces, pues bueno, realmente esto ha sido todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, creo que la mayoría de dudas están en relación al ciclo de vida, ¿no? Ah, sí, 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 sí. A ver, bueno, les voy a proyectar nuevamente el ciclo de vida. Bueno, aquí está. Creo que tienen alguna duda en relación al ciclo de vida. Es que, bueno, como les comentaba, sí es un tanto no complicado, sino que tiene pues varios procesos que se dan. Y bueno, una de las dudas era que si trofozoito era lo mismo que prozoito, y bueno, no como tal, mira. Entonces, a ver, nuevamente, comenzamos con, bueno, les voy a repetir el ciclo, ¿vale? Entonces, recordamos que cuando un mosquito nos va a picar, va a introducir esporozoitos, ¿vale? Entonces, estos esporozoitos pues van a viajar por la circulación sanguínea y van a llegar al hígado. Entonces, una vez que lleguen
a este hígado, pues se van a transformar en su primer forma, que va a ser el esquizonte hepático, o también llamado esquizonte tisular. Entonces, este esquizonte va a albergar a estos merozoitos, los merozoitos. Estos merozoitos van a ser estos blancos que se van a encontrar dentro del esquizonte hepático. Entonces, estos merozoitos posteriormente explotan prácticamente este esquizonte y salen a la circulación, ¿vale? Entonces, una vez que ya salen a la circulación, pues bueno, van a viajar y van a encontrar un glóbulo rojo. Entonces, van a entrar este glóbulo rojo y aquí se van a convertir en la siguiente forma, que van a ser los trofozoitos. Entonces, bueno, estos trofozoitos, pues de igual forma se van a comenzar a reproducir y a nutrirse de esta hemoglobina y van a convertirse en esquizontes eritrocitarios. Nuevamente, esta forma circular que va a albergar dentro de ellos otros merozoitos. Entonces, pues aquí las principales características es que el esquizonte hepático va a tener merozoitos en el hígado y el esquizonte eritrocitario de igual forma va a tener merozoitos pero en el glóbulo rojo, ¿vale? Entonces creo que esa es una de las confusiones que había. No sé si existe otra duda. Bueno, acá me preguntan que cuál es el mosquito que transmite la enfermedad. No tengo claro. Ok. Ajá. Bueno, sí, de hecho ya te lo respondieron. El principal mosquito, siempre el que va a picar al ser humano va a ser la hembra. Va a ser la hembra. La hembra, como ya les comenté, la hembra necesita la sangre para ovar. Por lo tanto, es la principal que va a picar. Está ahí. No sé si había otra duda. Sí, Aida, tenemos otra duda de los chicos. Nos dicen, a ver, ¿la vacuna de la fiebre amarilla evita el paludismo o no? Dice. Bueno, en relación a la vacuna, la vacuna para el paludismo todavía se encuentra en evolución. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta, si como tal la vacuna contra el de la fiebre amarilla evita el paludismo, pues como tal hasta ahorita no se ha demostrado. Sin embargo, pues igual se encuentran algunos estudios, pero por el momento no. Creo que... Muchas gracias por la respuesta. Esas serían todas las preguntas. ¿Cómo podrían conseguir los participantes la diapositiva? Claro, bueno, lo que podría yo hacer es compartirla en mi página de Instagram, subirla a un Drive y colocar pues el link de dicha presentación por medio, ya que la puedan descargar. Entonces, no sé si conozcan mi cuenta, que es doctora Posguardia. De todos modos, se los voy a anotar aquí. O si lo quieren de manera particular, me pueden pues escribir su correo y ya se los podría yo enviar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que nos dice si actualmente hay casos de malaria en el mundo y cuáles serían estos países. Sí, realmente sí hay malaria. Realmente los principales países que se encuentran, bueno,
como ya les había comentado, la malaria se encuentra en todo el mundo. De hecho, la podemos encontrar principalmente aquí en América Latina. De hecho, ya les había transmitido, bueno, proyectado un mapa. Sin embargo, pues tenemos que los casos que tienen, o más bien los países que tienen mayor prevalencia de paludismo va a ser África. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, que si actualmente existen casos, sí, sí hay casos. Realmente había un artículo en donde se analiza el impacto justamente que ha tenido la pandemia actual en relación al paludismo, y pues bueno, realmente se argumentaba que prácticamente pues los servicios sanitarios pues realmente están teniendo hasta cierto punto crisis sanitarias, porque pues bueno, la mayoría está enfocado en el tratamiento con COVID. Sin embargo, pues la OMS marca que pues los casos o los controles específicamente para malaria pues se siguen manteniendo. Entonces, pues bueno, esa sería. Muchas gracias por la respuesta. A ver, chicos, les repetimos. El Instagram de la ponente es doctora, pero abreviado, .postguardia, para que puedan etiquetarla, chicos. Y así ella les estará enviando las diapositivas. Si tuvieran alguna pregunta más, por favor, déjalo en el chat. Bien, creo que no habría más preguntas. Te agradecemos mucho por la ponente, Aida, y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas palabras de despedida, por favor. ¿Pueden imprimirme los archivos? Ok, pues bueno, pues muchas gracias, chicos, que se interesaron por este tema. Pues es bastante interesante. Realmente, como les comentaba, hay mosquitos en todas partes. Sin embargo, pues más que nada va a depender del tipo de clima, porque algunas especies de paludismo, pues bueno, van a tener cierta preferencia a climas más cálidos, climas más templados. Entonces, pues bueno, aquí es importante tenerlo en cuenta, porque igual las características clínicas del paciente, y bueno, más que nada los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que igual tienen pues un vector de tipo pues mosquito, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Les digo, de todos modos, allá por la cuenta de Instagram, si llegasen a tener como alguna duda que no la quisieran externar, pues allá con mucho gusto podría yo contestárselas, e incluso les puedo compartir más artículos para que pues puedan profundizarse e interesarse más por este tipo de temas. Muchísimas gracias, Aida, y esperamos contar con su apoyo en próximas ponencias, y también agradecemos mucho la participación de ustedes, chicos. Y en unos momentos ya vamos a pasar a enviar el link del post-test, que va a ser por quiz.